El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se pronunció el fin de semana ante los ataques rusos contra civiles y aseguró que la arrogancia de Putin estaba demostrando que las sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea no habían sido suficientes. El día de hoy graba un video y se pronuncia nuevamente y pide un boicot mundial a todos los productos rusos, incluyendo el petróleo. Para hablar de todos estos acontecimientos que se han generado en las últimas horas, tenemos como invitado al reconocido periodista y analista internacional Alejandro Linares. Hola Alejandro, buenos días, bienvenido. Feliz inicio de semana y quisiera que nos hablaras y nos pusieras en contexto sobre lo ocurrido en estos últimos días, los atentados contra civiles y el pronunciamiento más reciente del presidente ucraniano. Bienvenido. Gracias, Marjorie. Buenos días nuevamente. Saludos para ti, saludos para la audiencia. Pues con relación a los atentados, o más bien a las arremetidas que hemos estado viendo en contra de instalaciones, en contra de infraestructuras civiles, esto constituye, como lo he comentado en otras ocasiones, un crimen de guerra, porque en las guerras los edificios, las residencias, las escuelas, los depósitos de agua y de comida, así como los hospitales, están protegidos por el derecho internacional. Se supone que en situaciones de guerra ese tipo de edificaciones, ese tipo de infraestructuras no debe ser atacada por ninguna de las dos partes. Estamos viendo que Rusia lo ha estado haciendo en distintas ciudades ucranianas, lo ha estado haciendo de forma reiterada, de forma frecuente, y esto, insisto, constituye un crimen de guerra que es susceptible de ser investigado y, por supuesto, de ser juzgado. En cuanto al llamado o a los llamados que ha estado formulando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pues es lógico que él pida unidad, es lógico que él pida que el mundo, no nada más las naciones, no nada más los gobiernos, sino los ciudadanos del mundo se unan, se sumen a la causa ucraniana, porque Zelensky está muy consciente, como también lo hemos dicho en otras ocasiones, de que Ucrania no puede sola. Efectivamente, las sanciones económicas impuestas por Occidente a Rusia han empezado a mermar, a causar mella en la economía de Rusia. Hemos estado viendo cómo de a poco en Rusia es difícil conseguir dinero en efectivo. Hemos estado viendo cómo en Rusia empiezan a escasear los alimentos. Hemos estado viendo cómo hay preocupación en la ciudadanía rusa porque ellos ya están resintiendo el rigor, el peso de las sanciones económicas y comerciales. Sin embargo, eso no ha detenido a Vladimir Putin y a la alta jerarquía del Kremlin, no les ha hecho replegarse y, por el contrario, lo que están haciendo es continuar su avanzada en contra de Ucrania, o más bien sobre Ucrania. Ante eso, Zelensky, pues lo que ha pedido es que ya no sea solo Occidente, solo Estados Unidos, solo la Unión Europea los que impongan sanciones, sino que ha pedido que de alguna manera todos los países del mundo, en un gesto de solidaridad con Ucrania, boicoteen la economía rusa, bien eliminando o suspendiendo momentáneamente la importación de productos agrícolas rusos, o también la importación de petróleo y de gas proveniente de Rusia. Alejandro, parece que el presidente Putin no se ha visto muy intimidado por estas sanciones. En una conversación telefónica durante el fin de semana con el presidente francés Emmanuel Macron, decía que iba a lograr sus objetivos, bien sea a través de la mediación o a través de la guerra. Pareciera que no hay mucho espacio para la mediación. ¿Cómo lo ves tú? En este momento, las posiciones, tanto la de Rusia como la de Ucrania, están muy bien definidas y son posiciones muy rígidas. Mientras esas posiciones se mantengan así de rígidas, es decir,
mientras no haya voluntad de las partes para hacer las concesiones necesarias en cualquier negociación, es muy difícil, es muy complicado que una negociación se dé en el país que se dé y con la intermediación de quien sea. Es muy difícil que una negociación llegue a resultados efectivos, llegue a resultados concretos. Por lo pronto, lo que se podría negociar es lo que ya se ha negociado. Lo que se podía negociar es lo que ya se ha negociado, que son altos al fuego temporales para crear corredores humanitarios que permitan la salida de civiles y la llegada de ayuda humanitaria. De allí en más está muy difícil negociar otra cosa como un cese al fuego definitivo o como un tratado de paz, un acuerdo de paz. Cuanto a la posición de Vladimir Putin está absolutamente decidido a hacer que Ucrania vuelva a ser parte del territorio de Rusia, a reeditar la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero además él está decidido, y así lo está demostrando con sus actos, con sus acciones, a que quiere imponer la superioridad de la raza eslava. Es decir, quiere que los eslavos estén por encima de cualquier otra etnia, de cualquier otra raza, de cualquier otra ciudadanía, y eso pues implica combatir, por no decir que implica eliminar a cualquier otra raza, cualquier otra etnia, cualquier otra ciudadanía que no sea la eslava. Este domingo se conmemoró el Día del Perdón y Zelensky decía que no iba a perdonar a Putin por estos crímenes cometidos, por la muerte de civiles, el ajusticiamiento de civiles sin armas, y hacía referencia un poco a lo que se está viviendo en este momento, que es todo un infierno. Son imágenes espeluznantes de familias completas que desaparecen tras las bombas y realmente nos causa mucha impresión, reflejado incluso por los periodistas que han puesto en riesgo su vida. Y mi pregunta es la siguiente. Zelensky hacía referencia de que no se habían respetado los acuerdos anteriores con respecto al cese al fuego en las zonas destinadas como corredores humanitarios. También el gobierno ruso hacía la propuesta de trasladar a la población ucraniana justamente hacia zonas de Bielorrusia, y el presidente Zelensky aseguraba que no lo iba a aceptar. ¿Qué se espera de esta tercera ronda de negociación pautada para el día de hoy? Bueno, probablemente lo que podamos ver en esa ronda de negociaciones sea conversaciones que de alguna manera tendrán como objetivo plantear sobre la mesa las opciones que tiene cada parte para resolver el conflicto. Esas opciones, por supuesto que después de haber sido colocadas sobre la mesa, tendrán que ser trasladadas a los líderes, a los gobiernos centrales, a Vladimir Putin por un lado, a Volodymyr Zelensky por el otro, para que se analicen y se estudie si la posición de Rusia, la posición de Ucrania, que, insisto, en este momento es una posición rígida, se puede flexibilizar de tal manera que se puedan llegar, o mejor dicho, se puedan hacer concesiones para posteriormente llegar a acuerdos. Eso es lo que podríamos ver en la negociación, en la tercera ronda de negociaciones que se anunció desde la semana pasada. En cuanto a lo que dijo al presidente Zelensky con relación a que él no está dispuesto a perdonar a Vladimir Putin por lo que está haciendo en contra de Ucrania, yo no solo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Zelensky, sino que creo que el mundo no debe o no deberá olvidar lo que está haciendo Rusia en este momento en contra de Ucrania. De la misma forma en la que, por ejemplo, no se ha olvidado el Holocausto, de la misma forma en la que el Holocausto es recordado año tras año, de la misma forma
en la que, por ejemplo, no se ha olvidado y se recuerdan a las víctimas del genocidio en Ruanda, de la misma forma en la que se condenan tantos otros crímenes como los actos barbáricos, terroristas cometidos por el Estado Islámico, de esa misma forma, el mundo no debe y no deberá olvidar lo que está haciendo Rusia con Vladimir Putin a la cabeza en este momento. Debe servirnos de lección para, número uno, saber que en muchísimas ocasiones, el diálogo no es posible con los comunistas. Es decir, el diálogo se tiene que agotar, pero muchas veces con los comunistas el diálogo no basta, el diálogo no es suficiente. Y tampoco se tiene que olvidar lo que está ocurriendo, porque la historia tiene y tendrá que señalar a Rusia como el país que invadió y que atacó militarmente a una nación que en términos bélicos, en términos militares, era bastante inferior y por tanto bastante más débil que Rusia. Vemos este llamado, esta petición que hace desesperada el presidente de Ucrania diciendo hagan un boicot mundial a los productos rusos, en especial al petróleo. Y por el otro lado vemos un acercamiento del gobierno estadounidense con algunos países, como es el caso de Venezuela, para establecer acuerdos en materia petrolera. Mi pregunta es la siguiente: ¿se impone el interés económico y de resolver los problemas, en este caso de Estados Unidos, con el incremento del combustible versus el tema humanitario? Hemos visto la opinión de los analistas y de las personas que han marchado en contra de lo que está ocurriendo y no se explican cómo una persona destruye a tantas y el mundo observa. Bien, con relación a los movimientos que se encuentra haciendo Estados Unidos, lo primero que debemos decir es que el año pasado, al cierre del año pasado, Rusia ocupó el puesto número 9 entre las 10 naciones, entre los 10 países que más petróleo exportaron hacia Estados Unidos o que más petróleo fue importado por Estados Unidos. Eso quiere decir que Estados Unidos, si bien no depende exclusivamente del petróleo de Rusia, pues sí tiene en Rusia un proveedor importante. Ante las sanciones y ante la posibilidad de que el mismo Vladimir Putin desee bloquear o suspender sus exportaciones de petróleo hacia Estados Unidos, por supuesto que Estados Unidos tiene que ver hacia otros lugares y es posible que así como verá, por ejemplo, hacia sus aliados en Oriente Medio, me refiero particularmente a los Emiratos Árabes, me refiero particularmente a Arabia Saudita, es posible que así como verá hacia esas zonas, también verá hacia otros lugares. Ahora, lo que hay que tomar en consideración es que esas conversaciones entre Estados Unidos y algunos sectores que aún ostentan el poder en Venezuela para flexibilizar las sanciones y de alguna manera permitir cierto intercambio comercial y en concreto cierto intercambio petrolero, esas conversaciones no son de nueva data, no son nuevas. Hacia el año pasado, Chevron, una compañía estadounidense de bandera estadounidense, estaba pidiendo exenciones, estaba pidiéndole al Departamento del Tesoro que le concediera ciertos permisos, ciertas autorizaciones para operar algunos pozos petroleros en Venezuela. Entonces, esto no es nuevo y, bueno, sí, de alguna manera responde a los intereses, en este caso, económicos de Estados Unidos. Ahora, el hecho de que Estados Unidos de pronto negocie, converse, dialogue sobre algunas exenciones, algunas excepciones,
no implica que va a echar para atrás todo lo que ha conseguido, todo lo que ha estado haciendo y todo lo que ha logrado, al menos en el caso de Venezuela. Gracias, Alejandro, por este completo análisis el día de hoy. Estaremos en contacto contigo para seguir compartiendo con nuestra audiencia tus pensamientos sobre lo que está ocurriendo. Hoy, por ejemplo, fue citada Rusia a esta primera comparecencia ante la Corte de La Haya y no asistió. Entonces, bueno, estaremos muy atentos a las noticias que se vayan generando en estas últimas horas. Muchas gracias.